Hola, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de optimización en varias variables utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. El ejercicio trata sobre determinar el área del triángulo más grande que se puede inscribir en una circunferencia de radio r. Entonces, como vemos en este gráfico, la circunferencia C de radio r tiene inscrita el triángulo que dibujé en azul. La estrategia para empezar a desarrollar este ejercicio va a ser crear unos segmentos que vayan desde los vértices del triángulo hasta el centro del círculo y podemos ver que cada segmento de esto va a tener un radio r. Con esto vamos a tener dos cosas a observar. La primera va a ser que vamos a tener tres triángulos adentro del triángulo original, que van a ser este y este. Y la segunda cosa a observar es que la suma de la área de esos tres triángulos va a ser igual al área del triángulo mayor. Ahora, otra cuestión que tenemos que observar es que los triángulos que están adentro de este triángulo, los triángulos chiquitos, son triángulos isósceles. Es decir, que dos de sus lados miden lo mismo. De tal manera que este triángulo de acá, pues tiene dos lados que tienen la misma medida, que son R. Aquí tenemos otros dos triángulos, otros dos lados que miden R. Y pues el tercer triángulo también va a ser un triángulo isósceles cuyos dos lados sea R. Recordemos que el área de estos triángulos isósceles se puede calcular. Digamos que este es el triángulo que es isósceles. Entonces vamos a tener tres triángulos que van a tener dos lados iguales y un ángulo entre ellos. A este ángulo pues vamos a colocarles nombres. A este le voy a colocar phi, a este teta y a este le voy a colocar mu, que son los ángulos. Entonces, gracias a la fórmula del área del triángulo isósceles, sabemos por ejemplo que para este triángulo de acá, que representa este primer triángulo, es la multiplicación de los dos lados. Entonces el área va a ser un lado por el otro, que va a ser r cuadrado por el seno del ángulo que está entre los dos lados. Todo esto entre 2. Ahora tenemos el área de esta sección de acá, pero nosotros queremos pues la suma de todo de los triángulos interiores. Entonces pues vamos a hacer que el área total, que va a depender en específico de phi, teta y mu, va a ser igual a 1/2 de r cuadrado por el seno de phi, que va a ser el área de este triángulo de acá, más 1/2 de r cuadrado por el seno de teta, que va a representar el área de este triángulo de acá, más 1/2 de r cuadrado por el seno de mu, que va a representar el otro área. Luego, esta función va a ser la función que vamos a maximizar. Entonces esta es la función a maximizar. Y esta función tiene una condición, y es que como el triángulo está inscrito en la circunferencia, pues la suma de teta más la suma de phi más la suma de mu no va a ser nada más ni nada menos que 2pi. Entonces esta va a ser mi condición. La condición, digámosle g, que también depende de teta, phi, teta y mu, es que teta más phi, bueno, la suma conmuta, ¿no? Phi más teta más mu menos va a ser igual pues a 2pi. Luego, con esto vamos a crear la función lagrangiana. Esta función va a ser igual, esta función recuerden que depende de las variables de las dos funciones y el escalar.
Entonces esto va a depender de phi, teta, mu y lambda. Y va a ser igual a la función que vamos a maximizar más lambda veces la restricción. Entonces tenemos la función, podemos sacar factor común, 1 medio r al cuadrado, y decir que esto es 1 medio r al cuadrado de seno de phi más seno de teta más seno de mu, más lambda veces la función restricción que dijimos que era phi más teta más mu menos 2pi. Ahora habría que hallar el gradiente de esta función e igualarlo a 0. Entonces pues vamos a sacar las derivadas parciales respecto a cada variable, y tenemos que la derivada parcial respecto a phi va a ser 1 medio r cuadrado coseno de phi más lambda. La derivada parcial respecto a teta va a ser 1 medio de r cuadrado coseno de teta más lambda. La derivada parcial respecto a mu va a ser 1 medio. Vamos a mover esto. 1 medio de r cuadrado coseno de mu más lambda. Y la derivada parcial respecto a lambda pues va a ser la función restricción, que es phi más teta más mu menos 2pi. Entonces por este lado tenemos las derivadas parciales de la función lagrangiana. Ahora vamos a igualar a 0 y con esto vamos a tener un sistema de ecuaciones. Entonces fíjense que de acá vamos a tener un sistema de 4 ecuaciones, 3 dados por las derivadas parciales y 1 por la restricción. Entonces vamos a tener 1 medio de r cuadrado coseno de phi más lambda igual a 0. Lo mismo con el resto de las ecuaciones. Las tres primeras funciones tienen en común este señor lambda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De las ecuaciones 1, 2 y 3, de 1, 2 y 3, pues en 1 vamos a despejar lambda, y lambda va a ser menos 1 medio de r cuadrado seno de phi. Pues esto va a estar dado por la ecuación 1. Por la ecuación 2 tenemos que lambda va a ser menos 1 medio r cuadrado, es coseno, qué pena, coseno de phi, menos 1 medio r cuadrado coseno de phi, teta. De 3 tenemos que lambda es igual a menos 1 medio r cuadrado coseno de mu. Luego, por transitividad, vamos a tener que estos señores van a ser iguales entre ellos, porque este lambda es igual con él solo. Entonces podemos simplificar este 1 medio de r al cuadrado y podemos decir que esto nos va a implicar a que coseno de phi es igual a coseno de teta, que es igual a coseno de mu. Y esto solo pasa cuando phi es igual a teta, cuando es igual a mu. Fíjense que con solo resolver las tres primeras ecuaciones del sistema vamos a llevar a que el triángulo va a tener que ser equilátero, porque si nosotros vamos a la imagen, este ángulo va a tener que ser congruente con este ángulo, que van a ser congruente con este ángulo, y esto solo pasa en triángulos equiláteros. Entonces aquí tenemos como dato curioso que el triángulo es equilátero. Y
pues ya usamos en nuestro sistema, ya usamos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Vamos a utilizar la ecuación 4, que nos dice que la suma es igual a 2pi. Pero ¿qué pasa? Nosotros al resolver las primeras tres ecuaciones nos dimos cuenta que estas tres variables son la misma. Entonces al final la ecuación 4 sería phi más phi más phi igual a 2pi. De manera que tenemos 3phi igual a 2pi. Y si queremos despejar phi, pues tenemos nada más y nada menos que phi es igual a 2pi tercios. Ahora, con esta información en el bolsillo podemos saber cuál es el punto crítico de la función. Entonces, si el punto era phi, teta y mu, pero nosotros sabemos que son iguales y sabemos que phi es 2pi tercios, luego entonces el punto crítico será 2pi tercios, 2pi tercios, 2pi tercios. Con este punto, evaluándolo en la función área, la función área de 2pi tercios, 2pi tercios, 2pi tercios. Recuerden que la función área estaba dada por la suma de las áreas de los triángulos chiquitos, que esto lo factorizábamos como 1 medio r cuadrado por el seno de 2pi tercios más el seno de 2pi tercios más el seno de 2pi tercios. Esto va a ser igual a 1 medio r cuadrado de 3 veces seno de 2pi tercios, y sabemos que seno de 2pi tercios es raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 2. Entonces esto va a ser 1 medio r cuadrado de 3 por raíz de 3 sobre 2. Haciendo el producto de las fracciones, vamos a tener que el área máxima va a estar dada por 3 por raíz de 3 sobre 4 r cuadrado. Y damas y caballeros, hemos acabado el ejercicio. Para más ejercicios como este, síganme.